Hola chicos, buen día a todos. Vamos a iniciar con la sesión de clases en línea y el primer tema que vamos a ver el día de hoy es el que se refiere a las derivadas. Vamos a empezar poco a poco, vamos el día de hoy, solamente vamos a ver 4 fórmulas de funciones básicas. ¿Qué significa funciones básicas? Pues que solamente vamos a tener la x sin exponentes ni nada, ¿no? Para que sea más fácil la comprensión de las fórmulas. Si tú ya sabes derivar y ya lo entiendes muy bien, pues no está por demás que veas este video y bueno, pues trates de contestar la actividad. Si quedan dudas al respecto, te voy a poner aquí las ecuaciones que vas a tener que resolver en la actividad. Por si no las puedes resolver o algo, pues me lo hagas saber y hacerte otro video con mayor información. Primero que nada, te he subido un formulario a Classroom. Es este formulario que te tengo aquí en pantalla. Aquí vienen más fórmulas que de momento no vamos a utilizar. Nos vamos a centrar en este cuadrito rojo que empieza a numerar las fórmulas 1, 2, 3, 4. Bien, el día de hoy te decía que vamos a ver de la fórmula 1 a la 4. Aquí las tenemos en pantalla. Yo te sugiero que este formulario tú lo imprimas o bien vayas imprimiendo las fórmulas por allí en un cuaderno o algo para que las vayas viendo. Si no, puedes imprimir el formulario. Bien, ¿de qué maneras una derivada puede ser escrita? La derivada la puedes ver escrita de básicamente 3 diferentes maneras. Una de ellas es de la manera, y'. Otra es de esta manera, d sobre dx, y la otra es con una d mayúscula. De estas 3 maneras es como puedes tú ver escrita la derivada. A lo mejor los que ya saben derivar dicen, pues mi maestro que me enseñó la escribía así, o la escribía así, o la escribía de esta manera. Nosotros en este curso vamos a utilizar estas dos maneras, esta y esta. Esta la vamos a utilizar para poner los resultados finales. Y esta, que parece una división, que es arriba una d y abajo una dx, la vamos a estar utilizando para ir resolviendo, ¿no? En el proceso. La letra D, pues como te puedes imaginar, significa derivada. Bien, vamos entonces a empezar y vamos a utilizar las primeras 4 fórmulas. La primera fórmula nos dice que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, bueno, antes de eso vamos a ver un poco de nomenclatura que vamos a estar utilizando en estas fórmulas. La letra C significa constante, es decir, cualquier número. Positivo, negativo, decimal, entero, fracción, como lo quieras ver. La letra V, la letra U y la letra W siempre van a ser funciones. Y funciones pues son todas aquellas expresiones que lleven X. Cuando veamos exponentes, vas a ver que aparece una letra N. Esta N es un exponente numérico, es decir, cualquier número. Y me parece que ya son todas las que vamos a ver de momento. Apúntalas por ahí, si quieres en el formulario o en algún lugar donde tú las puedas estar viendo. De acuerdo, entonces vamos hacia las primeras 4 fórmulas. La primera fórmula me dice derivada de una constante es igual a 0. ¿Qué significa eso? Fórmula 1. Me dice derivada de una constante es igual a 0. Y vamos a verlo con ejemplos. Vamos a ver para una función que sea y que en realidad no es una función porque no tiene variable. Y es igual a 5, y es igual a 40, y es igual a menos 4525,
y y, perdón, aquí le puse la comita y todavía no está derivada, y y es igual a 0.51. Y yo te pido que derives estas funciones. Entonces, de acuerdo a la fórmula, la derivada de una constante siempre es igual a 0, la derivada de 5 sería igual a 0, la derivada de 40 sería igual a 0. Ahora sí es correcto escribir la y con su comita arriba porque ya es mi resultado. La derivada de menos 4525 también es igual a 0 y la derivada de 0.51 también es igual a 0. Entonces, sin importar el número que sea positivo, negativo, decimal, como sea, la derivada de un número siempre va a ser igual a 0. Y eso es lo que básicamente nos dice la primera fórmula. Vamos a ver ahora la fórmula número 2. La fórmula número 2 me dice, aquí está, que la derivada de x es igual a 1. Y bueno, esa no tiene, la verdad, mayor explicación. Fórmula número 2. Si la función es x, tu derivada siempre va a ser igual a 1. Y no hay más que ese ejemplo. Bien, en la fórmula número 3 y la fórmula número 4 me dice la derivada, aquí está, de una suma de funciones y le ponemos a esa suma u más b menos w va a ser igual a la derivada por separado, la derivada de la función u más la derivada de la función b menos la derivada de función w. No significa que tenga que ser estrictamente más y menos. Puede ser de hecho más y más o menos y menos. Lo importante es que tú aquí en esta parte de la fórmula siempre respetes el mismo signo que tenemos aquí. Y la fórmula número 4 me dice que la derivada de una constante por una función es la constante y la derivada de la función. Vamos a hacer ejemplos de estas fórmulas para que lo entiendas mejor. Primero vamos a ver la fórmula número 4. Y vamos a hacer 5 ejemplos. Derivada de 5x, perdón, función de 5x, función 10x, función de menos 41x, 0.3x y 34x. Y vamos a hacer las derivadas de este lado de acá. Me dice la fórmula que para derivar 5x yo escriba primero la constante y después derive la función. ¿Te acuerdas que te dije yo que esta expresión que tengo aquí es igual a decir derivada? ¿Por qué lo escribí de esta fórmula? Porque la fórmula me dice y, aquí está, la voy a poner en pantalla, en la número 4 me dice la derivada, bueno, no escriben ahí de, la derivada de c por v es igual a c por la derivada de v. Aquí está, ya la escribí. Derivada de c por v es igual a c por la derivada de v. Entonces, al momento de derivar, escribo primero la constante y la derivada de la función. ¿Cuánto dijimos que era la derivada de x? Aquí arriba la tenemos. Si la función es x, su derivada es 1. Entonces, toda esta expresión que tengo aquí siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, el resultado va a ser solamente el 5 que multiplica el 1, o sea, 5. Bien, continuamos. Aquí sería la derivada de 10x, sería 10 por la derivada de x. ¿Cuánto quedamos que era la derivada de x? Pues quedamos que era 1. Por lo tanto, mi resultado va a ser 10 por 1 y va a ser igual a 10. Si tú te fijas, la derivada de 5x es igual a 5. La derivada de 10x es igual a 10. Trata entonces de seguir el mismo patrón para que tú puedas escribir los demás resultados. Siguiendo el patrón, la derivada de menos 41x va a ser solamente el menos 41. ¿Por qué? Porque la derivada de x siempre me va a dar 1. ¿Cuál va a ser la derivada de 0.3x? Solamente 0.3. ¿Y cuál va a ser la derivada de 34x? Pues solamente 34. Y esta es la fórmula número 4 que nos dice que la constante
por una función es la constante y deriva la función. Si esa función es la x, como es el caso de aquí, que era la x, la x, la x, pues esa derivada ya sabemos que nos va a dar siempre 1. Bien, una vez que hemos hecho estas tres fórmulas previas, la derivada de una constante, la derivada de x y la derivada de una constante por x, vamos a hacer ejemplos de la fórmula número 3, que se refiere a una suma. Fórmula número 3, y vamos a ver los ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo 1. Vamos a tener la función 5x más 3x menos 4x. Ejemplo número 2. Menos 31x más 30x. Y la voy a dejar. Ejemplo número 3. 4x menos 3x más 0.5x. Aquí están los tres ejemplos que vamos a resolver. Bien, entonces la fórmula número 3 me dice que si yo tengo una suma de funciones, yo derive cada partecita por separado. Voy a hacer la fórmula desglosada, me quedaría derivada es igual a la derivada de 5x más, porque aquí tengo un signo más, la derivada de 3x menos la derivada de 4x. ¿Te acuerdas cómo resolvíamos estas derivadas? ¿Cuál es la derivada de 5x? Solamente el 5. ¿Cuál es el signo más? ¿Cuál es la derivada de 3x? Solamente el 3. ¿Y cuál es la derivada de menos 4x? Pues solamente el menos 4. Y bueno, aquí simplemente hacemos una suma algebraica. 5 más 3 son 8. 8 menos 4 son 4. Mi resultado final sería 4. Y ahí está. Para el siguiente ejemplo. Menos 31x más 30x. La derivada sería la derivada de menos 31x más la derivada de 30x. ¿Cuál es la derivada de 31x? 31 solamente. Y la derivada de 30x, pues solamente el 30. Y 30, esto es negativo, menos 31 más 30. Mi resultado lo voy a poner por aquí, sería menos 1. Vámonos con el último ejemplo. Vamos a intentar hacerlo directo, me voy a aventurar a hacerlo. Derivada de 4x es 4. Derivada de menos 3x es menos 3. Y derivada de 0.5x es 0.5. 4 menos 3 es 1. Y 1 más 0.5 es 1.5. Y ahí está mi resultado. Entonces, básicamente la fórmula número 3, que es una fórmula de sumas y restas, lo único que me dice es que si en la función tienes sumas y restas, derives cada quien por separado. Saques todas las derivadas y al final, si tú puedes hacer sumas, bueno, pues haces la suma de los números que te dio. Bien, esto sería todo por hoy. Si te fijaste, fueron 4 fórmulas muy sencillas. Te voy a escribir por aquí cuáles son los ejercicios que te voy a poner en la actividad para que tú trates de hacerlos primero a mano. Esta sería la actividad número 1 del tercer parcial. Y van a ser 10 ejercicios. Derivada de x, derivada de menos 6x, derivada de 20x, derivada de 5321 elevado a la 6, derivada de 8x
menos 6x más 20x, derivada de 3x más 2x más 10x, derivada de 3 más x más 10x, y la última va a ser derivada de 8 más derivada de 9x menos derivada de x más derivada de 12x. Estos ejercicios que te puse aquí son los que vienen en la actividad. Resuélvelos. Si tienes dudas, me dices.